¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Hablemos, por supuesto, de la ultraderecha, hablemos de la narrativa, hablemos del discurso y hablemos de sus personajes, la construcción precisamente de los mismos. Y para ello le doy la bienvenida a nuestra comunidad y le agradezco infinitamente que tome nuestra comunicación al investigador Ariel Gonstein. Ariel, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. Bueno, gracias Jesús por la invitación. Muchas gracias. Pues yo la primera pregunta que te haría, Ariel, para darle un poco de contexto a esto es, ¿hay una pandemia realmente de ultraderecha? ¿Cómo entendemos todo lo que se está moviendo alrededor de esta ideología, de este comportamiento político? Bueno, hay una crisis de los partidos tradicionales, ¿no? Y la emergencia de las redes sociales y su capacidad de polarizar, junto con los efectos de la pandemia sobre el sistema político, económico, las grandes crisis económicas que hemos vivido en los últimos años y el deterioro del nivel de vida de las personas, han generado la emergencia de estos candidatos outsiders, que en general es capitalizado por la extrema derecha, por estos discursos reaccionarios, ¿no? Que a su vez se postulan supuestamente en lucha contra un establishment con teorías conspirativas. Así que digamos, sí, yo creo que es un fenómeno global que lo vemos aparecer con características particulares en cada país, pero que guarda elementos comunes como para hablar de una tendencia global, ¿no? ¿Cómo han logrado, ahorita mencionabas, logran capitalizar esas crisis en salud, en economía, en seguridad? Pero uno de repente se pone a pensar y dices, la ultraderecha proviene de ese, tú eres el experto, tú nos explicas, de esa élite o de esa oligarquía que sería la responsable de generar esas condiciones. ¿Cómo logra capitalizarlo? ¿Cómo logra seducir a una población que sea afectada por esas decisiones? Bueno, esta situación de precariedad, ¿no? De crisis generada, de precariedad generada por la crisis económica, genera en muchos sectores un temor a la pérdida del estatus social, ¿no? De caer como parte de la crisis. Me parece que eso fue el mismo impulsor del fascismo en los años 30, en el periodo de entreguerras, ¿no? De la crisis de Wall Street, como eso impulsó el ascenso de Hitler, de Mussolini. Y hoy estamos viviendo en ese sentido una crisis económica profunda que deteriora el nivel de vida de las personas, junto con a la vez nuevas formas de individualismo, de empoderamiento individual a partir del capitalismo de plataformas, ¿no? Y la emergencia de plataformas como el Bitcoin, como las criptomonedas, que generan esa cuestión de ser tu propio inversor, tu propio empresario, tu propio emprendedor. Y me parece que estas nuevas derechas saben articular muy bien, tanto con el sentimiento de pérdida de estatus de una parte de la población, como con ese deseo meritocrático de crecer y crecer económicamente en base al esfuerzo, al mérito, que también algunos, parte importante de los sectores más pobres de nuestros países sostienen, y algunos sectores medios, y también los sectores altos, por supuesto, porque no hay que olvidar que estas fuerzas políticas en general vienen a instrumentar agendas de corporaciones, de poderosos, como estamos viendo muy claramente con el ascenso de Donald Trump y la inauguración, donde ahí estaban los grandes jerarcas tecnológicos respaldando, ¿no? En una fusión inédita entre poder económico y poder político, pocas veces vista en la historia, digamos, de los últimos siglos, ¿no? Como fue la asunción del segundo mandato de Trump. Porque los ricos, de una u otra forma, siempre han estado ahí, cerca del poder, pero parece que ahora ya oficialmente dan la cara en este contexto de tener el poder político. Aquí en México pasa con el caso de Ricardo Salinas Pliego. Claro, el Ricardo Salinas Pliego me parece que es una expresión, ¿no? De ese empresariado que quizás años atrás asumía posturas más neutras o algunas progresistas, pero hoy se han embanderado con toda esta agenda reaccionaria que promueven las extremas derechas, porque ven que ahí hay un contexto donde se promueve una agenda de desregulación de los intereses sin mediaciones de estas grandes empresas, ¿no? Eh, que bueno, que los puede beneficiar enormemente en términos económicos. Más allá de que esto trae mucho sufrimiento social, ¿no? Porque hemos visto, por ejemplo, en mi país, donde yo vivo en Buenos Aires, en Argentina, cómo la agenda que está llevando a cabo Milei genera un sufrimiento social muy grande. Por más que ha tenido algunos logros como la baja de la inflación, la pobreza infantil ha aumentado, la desigualdad ha aumentado,
pero eso no importa a los grandes poderes económicos, sino más bien lo contrario. Así que esa es la cuestión también que explica su adhesión, me parece. Ahorita que mencionabas a la figura de Milei, eh, ¿cómo fabricas a un personaje como Milei? Que en México hay gente que lo compara ya con Eduardo Verástegui. ¿Cómo fue fabricándose este personaje, amén de todo este contexto que nos estás exponiendo? ¿Cómo vas fabricando a estos personajes? ¿Cómo los vas diseñando? Bueno, creo que cada uno de estos personajes está anclado en la historia de cada uno de sus países, ¿no? En el caso de Milei era un economista que empezó a aparecer en los medios y utilizando de forma muy versátil y muy interesante las redes sociales para dar lo que él llamaba la batalla cultural. Y en el contexto de la pandemia, él empezó a decir que ellos estaban en lucha contra el Estado comunista, el Foro de Sao Paulo, que te encierra, porque el gobierno de Alberto Fernández, ¿no? Del kirchnerismo, fue muy duro con el encierro en la pandemia y eso para sectores generó mucho sufrimiento, pero bueno, también se justificaba por las medidas de la cuarentena, de medidas sanitarias científicas, ¿no? Pero bueno, Milei explotó mucho ese caldo de cultivo y fue recibiendo un apoyo enorme de sectores juveniles decepcionados con la marcha y con el rumbo del país, que supo capitalizar muy bien, más allá de que naufragó estrepitosamente, tanto el gobierno de Alberto Fernández como el gobierno de Macri, de la derecha tradicional, tuvieron grandes problemas y eso habilitó justamente el fracaso de las dos fórmulas políticas más importantes, la emergencia de un outsider, junto en alianza con el poder corporativo y sectores juveniles, con una prédica anti-establishment, bueno, que terminó en la segunda vuelta electoral llevándolo al poder y ahí estamos viendo las consecuencias de ese experimento, ¿no? Se ha minimizado a a la ultraderecha. En tu libro de la Cuarta Ola hablas precisamente de este triunfo de Trump, del triunfo de Javier Milei. Hay demasiadas semejanzas de este tipo de personajes. Se les minimiza. Yo recuerdo que cuando apareció Trump, mucha gente decía, no, hombre, no va a pasar de las primarias, Jeb Bush lo va a hacer papilla. Cuando aparece Milei, mucha gente decía, es un tipo loco que difícilmente va a poder alcanzar el poder. Y a final de cuentas, ahí están los dos. Sí, eso sí, creo que se los subestima a estos personajes. Creo que, porque estos personajes parece que son locos, que son desquiciados, algo por el estilo. Ahora, la cuestión es que detrás de eso hay una estrategia política, hay una capacidad de agencia política y es muy efectiva. Y son personajes que son tremendamente efectivos para aprovechar las oportunidades que les da el derrumbe del sistema político tradicional, ¿no? Y bueno, y desde el progresismo muchas veces hay mucha dificultad para ver eso, para poder observar que por más que esos personajes no nos gustan, nos resultan desagradables, nos resultan provocadores en el mal sentido, sin embargo, eso no significa que no logren abroquelar detrás de sí a grandes sectores de la población y tiene una gran capacidad de aprovechar las oportunidades, ¿no? Porque una cosa es que un personaje no nos guste y otra que no sea capaz de hacer daño o capaz de ser políticamente ingenioso para disputar el poder, ¿no? Son dos cosas distintas. Y claro, incluso la manera en cómo conectan con la ciudadanía, con sectores que en algunas ocasiones o se les ha aislado completamente y de repente no tomamos la dimensión del tamaño que tienen en realidad. Sí, sí, eso pasó un poco con el fenómeno Milei, ¿no? Que se subestimó, por ejemplo, el apoyo que él tenía en sectores juveniles, desencantados con el feminismo, ¿no? Muy inseguros con respecto a las relaciones de género. Y esa es la base que tuvo Milei, ¿no? Los varones jóvenes heterosexuales fueron como el núcleo duro del electorado mileísta, que hay que decirlo, después se amplió mucho más hacia otros sectores más amplios de la sociedad y logró conectar, ¿no? con los prejuicios, con los resentimientos y con algunas aspiraciones meritocráticas o de individualistas de búsqueda de ascenso social frente a esta crisis, ¿no? Que amenazaba con tragarse a todos, excepto a los más ricos, pero bueno, ellos también estuvieron detrás de Milei, ¿no?
dándole espacio en los grandes medios, y haciéndolo participar en los foros económicos más importantes de la Argentina, por ejemplo. Oye, Ariel, el tema de la religión, aquí en México Verástegui juega completamente con ese marco. Incluso acaba de ser protagonista de una acción que ha sido calificada de intolerante por críticas constantes en contra de una actriz transexual. Pero él justifica todo con el tema de la familia, el tema de la religión. ¿Qué tanto la religión pesa? Lo vimos con Bolsonaro, por ejemplo, en Brasil, con el mismo Trump durante su atentado. ¿Qué tanto la religión sigue estando ahí? Pero ¿cuál es el papel que ahora juega con estos personajes? Bueno, la religión me parece que cumple un papel fundamental. De hecho, el eslogan de todos estos grupos es Dios, patria y familia, ¿no? Eso lo dice Milei, lo dice Bolsonaro, lo dice Trump, lo dice Meloni, etcétera. Lo dice Orbán en Hungría. Y esto tiene que ver con una capacidad de recrear la religión en términos conservadores, apelando a esta idea de la familia, ¿no? Como hace Verástegui. Verástegui es la encarnación de este movimiento global en México, ¿no? Por eso no hay que subestimarlo, hay que investigar realmente cómo se articula todo el escenario de grupos que se reúnen alrededor de Verástegui, ¿no? Ese movimiento Viva México que él creó. Yo, por ejemplo, entrevisté a varias de las personas que lo rodean y él es parte de un entramado que incluye a Vox de España, que incluye a Trump, etcétera, y a Milei, con quien se ha reunido varias veces. Por lo tanto, no hay que pensar que él está solo, digamos, ¿no? Es parte de una red global y tiene una estrategia bien trazada, por más que ahora no haya dado grandes resultados. No hay que subestimarlo y hay que tenerlo muy en cuenta. Digamos, esta sería un poco lo que yo diría, teniendo en cuenta lo que pasó en Argentina, lo que pasó en Brasil o incluso en Estados Unidos, ¿no? Hay un punto que te queremos preguntar en ese sentido, que tiene que ver con estos personajes y que se sigue discutiendo, y tú lo sabes mejor que yo. ¿Son posfascistas, se les puede llamar ya así? Porque se ha hecho mucho neorreaccionarios en algunos aspectos a unos, a otros neoconservadores, otros se dicen libertarios, pero ¿ya son posfascistas? ¿Se puede hablar del posfascismo con estos personajes? Yo creo que sí, digamos, en el sentido de que Enzo Traverso, un italiano, un historiador, lo utiliza en el sentido de decir, bueno, no son las mismas condiciones históricas del fascismo, hay muchas cosas que han cambiado. Por ejemplo, el papel que hoy tienen las comunicaciones globales, las redes sociales. El contexto económico, social, político es distinto. Pero, y también cómo estos personajes se presentan, ¿no? Haciendo utilización de este estilo de celebrities, haciendo este uso estratégico de las redes sociales. Bueno, son varias cosas que han cambiado, pero igual, llamarlos posfascismo nos permite entender que hay elementos comunes y que si revisamos lo que pasó en la década del 30 en Alemania o en Italia, podemos encontrar aspectos que nos permiten y nos van a iluminar y nos van a permitir entender mejor lo que está pasando hoy con estas extremas derechas, ¿no? Hay que comparar, no para decir que son lo mismo, pero sí es bueno cotejar unas experiencias y las otras para entender también, bueno, cuál es el pasado de estas experiencias, hacia dónde pueden ir, cuál es su voluntad de poder, ¿no? Cómo se ejerce el dominio, cómo se plantean las relaciones de poder a partir de este tipo de los fascismos clásicos o estos fascismos extremas derechas, ¿no? ¿Qué pasa? Y ahora te lo pongo así con la izquierda. Vimos ahora, en estos últimos días, esta diferencia entre Gustavo Petro y Donald Trump y Sí, la forma como la narrativa de la derecha situó que Trump había doblado a Petro. Hoy se confirma que los colombianos llegaron de una manera humana, humanitaria, más bien dicho, a su territorio, como lo pedía Petro en toda esta discusión. Pero la derecha creó todo un entramado que mucha gente dijo, no, pues es que realmente se impuso el punto de vista de Trump. ¿Cómo juega la izquierda ante ese tipo de poder narrativo que tiene? sí. Bueno, eso es una cuestión difícil, ¿no? Que es esta cuestión de la posverdad y de estas narrativas que son más importantes que los hechos, ¿no? Y efectivamente, como vos decís, Trump trató de presentar ese hecho como que Petro había acatado todo lo que él había pedido y él no había cedido nada. Pero son las reglas de Trump, ¿no? De Roy Cohn, del abogado que lo inspiró, que había asesorado al senador
Joseph McCarthy, que decía siempre ganar, nunca perder, ¿no? Siempre darle la impresión, aunque uno pierda, de que uno ganó. Que es lo mismo que hizo Trump en el Capitolio en el año 2021, ¿no? Él perdió la elección y sin embargo empezó a decir que había ganado, y eso llevó a un desastre. Pero bueno, después lo termina catapultando a la presidencia. Y efectivamente es un tema difícil de contrarrestar, pero bueno, me parece que eso tiene que haber más organización política de los sectores progresistas, más batalla también en las redes para esclarecer cuáles son las situaciones, los hechos reales, ¿no? Eh, y tiene que haber esa organización popular en las calles, reclamos, manifestaciones, y tiene que haber batalla en las redes sociales para mostrar cuáles son los hechos, ¿no? Y articulando uno de estos mundos con el otro, se le puede hacer frente, ¿no? A estas narrativas mentirosas, falsas, pero igual me parece que es un desafío muy grande hoy esa cuestión. Cuando uno piensa, por ejemplo, en X, en la plataforma X, que está en manos de Elon Musk y que lo que circula ahí está totalmente alterado, ¿no? Perjudicado para las visiones progresistas, por ejemplo. Claro. Y yo, Ariel Goldstein, de verdad yo quiero agradecerte estos minutos para nuestra comunidad y que nos hayas permitido aprender de ti en esta charla. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Jesús. Hasta pronto.